cuerpo descoyuntaron al clavarle los sayones. Aquí murió el Redentor, Jesús, ¿cómo puede ser que tanto amor llegue a ver y que vive el pecador? Los clavos que con pasión y espinas que le quitaron, segunda vez traspasaron de María el corazón. Llegó al ocaso la luz, entra cristiana y sin tasa, en el sepulcro repasa los misterios de la cruz. En las fiestas del Cristo, del Santísimo Cristo, que es el patrón de Galera, se celebran ahora en agosto, pero antes no eran en agosto. Antes era el segundo domingo de mayo, que era, coincidían con el Día de la Cruz, que es el día del patrono. Se cambiaron a agosto porque cuando el pueblo empezó ya a tener pues, muchos menos habitantes, las fiestas en mayo ya eran casi un fracaso. Entonces se cambiaron en agosto. En el año, me parece, si no quiero recordar mal, el año 76 es la primera fiesta del Cristo en agosto, que es cuando ya empiezan a venir gente que hacía muchísimos años que no había venido a Galera, empiezan a poder venir coincidiendo con las vacaciones en agosto a la fiesta. Guardar la ventana era el día de domingo de Juan, que los que estaban novios, pues entonces se iban allí, estaban toda la noche, porque si no los otros mocicos pues iban y le echaban, a lo mejor le colgaban huesos de animales o alguna alfalfa, en fin, por hacerle diablura, y por eso se estaba el novio allí toda la noche guardando la ventana para que no se acercara nadie. A la fe al capital del padre la hermosea, que aunque sea una mujer fea, si el padre tiene billetes, pues entonces ya es diferente. Como otra cosa que dice, con la hija de un millonario se casaba un estudiante, y el viejo de Martalante le dijo: ¿qué esperas de tu carrera? Yo espero de heredarle el día en que usted se muera. Cristo de la expiración, nuestro patrono será, como Padre soberano, en Galera de reina. Serás tú nuestra bandera, serás tú nuestro blasón, tú serás Cristo bendito, de este pueblo el corazón. Tú serás Cristo bendito, de este pueblo el corazón. Nuestros padres te cantaron al pie de tu santo altar, y hoy sus hijos te bendicen y te vienen a cantar. Padre nuestro, a ti llamamos, de este pueblo ten piedad. Viva el Santo Cristo de Galera. Viva. A finales del 19 está la explosión de gente que viene aquí, de todos sitios, de Galicia y de todos sitios a la cosa del cáñamo. El cáñamo tiene aquí un prosperar, ¿sabes? El cáñamo empieza aquí, ante todo, el boom del cáñamo es con la guerra europea, con la primera guerra, que Europa se paraliza. Entonces, el cáñamo aquí se vende a 4 o 5 veces lo que era. De hecho, las casas de Galera, en esa época, a finales del 19, son chicas, son de planta baja, y empiezan a hacerse grandes a partir del 14, de la guerra del 14, que dura del 14 al 18. Entonces, ese boom
hace que venga aquí gente de todos lados. Que llega un momento que no hay sitio. Entonces la gente excava las cuevas. Tenemos datos de que a mediados del 19 aquí se podían contar con los dedos de la mano las cuevas que había. No se podía casar la gente, quería casarse y no había cuevas. Claro, no había. Entonces la Pero gente se la hacía, la gente empieza a agujeros por todos lados, ¿sabes? Entonces de ahí se hacen tantas cuevas. ¿Qué pasa? Que esas cuevas están subsistiendo bien hasta que no empieza la migración de los años 60, que es terrible. Aquí raro era el día que nos iban. De 6.000 habitantes. De 6.000 habitantes se queda en 2.000 en muy poco tiempo, ¿sabes? Y ahora Entonces, todas esas cuevas se cierran y se pierde la llave. Yo creo que hubo gente que ni se llevó la llave. Pues luego había otro juego que se llamaba, ese era también bastante violento, que era los indios saltando por los tejados empezando por el último, ¿sabes? Todo eso no ha jugado, eso ya es de mi época. Luego había otro que era... ¿En qué consistía eso de los...? Esa de los indios saltando por los tejados empezando por el último, pues que se agachaba al burro y luego él saltaba uno y se ponía a la par. Y luego iban saltando todos por encima de eso. Cada época, hay que señalar eso, cada época tenía su juego. Sí. Por ejemplo, antes de la Navidad se jugaba a las canicas, a las bolas, que entonces eran de arcilla, a los santos, que eran con los cromos que eran de las cajas de cerilla. Sabes que entonces las cajas de cerilla venían con animales, y muy bonitas, eran muy bonitas. Luego otro juego que era también en Navidad era el dinero. Se jugaba a las caras y a las lisas. La gente, los zagales se jugaban al dinero, que era peseta, era una peseta. Entonces si caía, tú la tirabas para arriba, y si caía con la cara, pues era para ti, y si caía con la cruz, volvía a tirar al siguiente. ¿Eso lo ganaba el banquero? O... No, eso eran las caras y las lisas. Los críos entonces estábamos muy en contacto con la naturaleza, estábamos siempre en el río, buscando, entonces el río estaba lleno de vida. El río tenía cangrejos, tenía anguilas, tenía nutrias, tenía peces, hoy no queda nada. Que eso coste en acta, que no queda nada más que peste. Y entonces había tanta vida, la gente, los zagales estábamos siempre en esta época buscando niños, ¿sabes? Siempre en contacto con la naturaleza. Casi todos los juegos eran relacionados con eso. Por ejemplo, los zagales se peleaban a estilo indio, por la flecha y yo no era muy hábil, pero yo me acuerdo de verlo, gente que se hacía correr, hacerle flechas con grabar y todo, y con su asa y vestido en plan de guerra, sí. Por ejemplo, a refranes del campo, aquí hay uno que dice la gente, dice, labra profundo y echa basura y cágate en los libros de agricultura. Labrar apescolado, que era labrar con una punta de la besana adelantada, y había otro a labrar a la media luna, que eso era ya con las dos puntas adelantadas, que decían, le cunde más el que labra la media luna que el que trasnocha y madruga. Lo que es del agua, el agua se lo lleva, eso es que había un muchacho que estaba de tabernero, de ayudante en una taberna donde vendían vino. Y entonces pues llegó y quería comprarse un sombrero. Y dice, pues no tenía dinero. Dice, pues yo lo que voy a hacer es echarle agua al vino y como van a salir más litros, por los litros que me sobran me compro un sombrero. Y entonces pues así lo hizo. Empezó a echarle agua hasta que juntó el dinero para eso, para el sombrero, se lo compró. Y entonces salió un día a la orilla del mar, se levantó el aire y se llevó el sombrero al agua, y entonces por eso es dicho, lo que del agua es, el agua se lo lleva, o sea. Las matanzas son mascaritas que había aquí, particulares, cada uno llamaba al que quería. Y claro, pues llegaban las matanzas, preparaban unas calderas de agua hirviendo, mataban el marrano y después para limpiarlo sacaban cubos de agua, le echaban aquello y lo aceitaban para quitar por ejemplo el todo eso. Y abrían el marrano, se dejaba eso 24 horas colgado, abierto, que se enfriara.
las carnes para poderlas cortar mejor. Y ya pues después por las mujeres allí hacían el amasijo, las carnes y todo eso, y según las especias que le echaban, o según la carne más especial, pues sacaban salchichón, chorizo, morcilla, en fin, cada una de lo que... y dejaban los jamones y las paletillas y todo eso para colgarlas en el fresco, para tener para todo el año ya cortando allí de eso. O sea que era un remedio en aquella época, porque ahora casi nadie mata, porque las matanzas ahora, con las carnicerías que hay, es diario. Pero en aquella época pues no había carnicerías, ni había nada. Sí. Eso es. Entonces, ¿cómo se repartía el trabajo del hombre y la mujer? Los hombres y la mujer. El hombre mataba, los hombres mataban el cerdo. En una mesa, le metían el cuchillo así por el cuello y las mujeres ya, una vez que deshacían las piezas esas, los hombres y eso, pues ya las mujeres eran las que se encargaban de limpiar las tripas, de lavar las tripas y de prepararlas para luego embutirlas. Picaban las carnes y todo eso, dejaban las piezas, por ejemplo el lomo lo dejaban, pero todo lo demás lo despedazaban y lo hacían pues, como se hace el chorizo y la morcilla y todo eso, pues, cada cosa lo que lleva. La morcilla va hecha con sangre y cebolla, ¿no? Aquí, o sea que eso sí, todo. El trabajo fuerte. El trabajo fuerte, el hombre. Y lo otro ya, ella de la conservación de las carnes. Aquello lo molían con máquina o alguna cosa, una máquina que hay de esas. La conservación de la carne, ella. Y el trabajo. Le echaban la especia que echaban, pimienta, canela, era lo más, pimentón. Especies. Y salar las carnes esas que no tuvieran salar. Y me acuerdo también mucho de cantar